¿Cómo están, hermanos y amigos? Bienvenidos a su programa Conociendo la Verdad. Aquí en Nativa Nos Conecta. Soy el pastor Otoniel Pardo, hoy reemplazando al pastor Tito, solo momentáneamente. Él se encuentra en una actividad y estamos aquí para poder seguir adelante con este programa que está siendo de mucha bendición y de mucha inspiración para muchas personas en el ministerio, en la obra, y gente que también no conoce a Dios, pero que tiene la posibilidad de hacerlo a través de este programa Conociendo la Verdad. Hoy nos está visitando el pastor Luis Honores. Él es un hombre de Dios, de mucha experiencia, trayectoria ministerial, y va a estar compartiéndonos, contándonos un poquito de lo que está haciendo, de las obras misioneras que está llevando a cabo, de una relación también muy interesante e importante con ministerios coreanos que están siendo también de mucha bendición, no solamente en Perú, sino en otros lugares, y que nos va a poder contar el pastor Luis Honores. Pastor Luis Honores, para que des tu saludo. Muy buenos días, les agradezco a Otoniel, al pastor Tito, por esta invitación. Aquí estoy con todo el entusiasmo y el deseo de poder compartir con ustedes, y ya no a cualquier tipo de consultas, y dispuesto a todo. Gracias, Luis. Mira, realmente contento de que estés aquí, hermano. Yo conozco tu ministerio, que es de mucha bendición, todo lo que has venido haciendo, pero quisiéramos poder compartir un poquito de la obra de Dios en ti, en tu familia, el ministerio, la obra ministerial que estás llevando a cabo, y sobre todo también esa visión misionera que has podido aprender y compartir y que estás llevando a cabo en estos tiempos. Cuéntanos un poquito de eso. Oh, sí, hemos iniciado un trabajo muy interesante, primero a través del conocimiento de lo que implica la evangelización mundial. Hemos ingresado a una misión que viene de Corea del Sur, que la preside el pastor Ryu Wan-su, ahí en Seúl, Corea. Tuve la bendición de poder recibir a través de algunos pastores que salen de esta misión, vinieron a Perú y tuvimos un encuentro con ellos, y a partir de ahí comenzamos a recibir unas capacitaciones muy interesantes. Eso nos ayudó mucho a poder llegar a Corea del Sur, a recibir capacitaciones presenciales, y ya desde algunos años atrás estamos trabajando ya en base a la evangelización mundial. ¿Has estado viajando varias veces a Corea? Sí, anualmente una vez viajo desde el 2016. Ya. Entonces hemos iniciado un conocimiento bastante amplio en relación a lo que es misiones propiamente. ¿Qué es lo que se imparte allá? ¿Qué es lo que se enseña? De inicio comenzamos a trabajar lo que es propiamente el hecho de tener un concepto muy profundo de lo que es el Evangelio, ¿no? Personalizarlo, internalizarlo. ¿Para qué? Para que, conociendo que hay muchas situaciones, muchas circunstancias, muchas adversidades en el caminar del creyente, pues nada de eso pueda detener el objetivo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Y cuáles son los fundamentos que van poniendo ellos y que les van impartiendo a ustedes para que compartan con la gente? Muy interesante tu pregunta. Para iniciar, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, con esa identidad marcada como hijos de Dios, necesitamos estar muy entendidos de cuál fue el objetivo de Dios para el ser humano, ¿no? Si sabemos que Dios creó al ser humano, tenemos que entender que hay dos elementos básicos y fundamentales con que los creó con identidad y con autoridad. Entonces, basado en eso, tenemos que profundizar esa identidad y autoridad en el entrenamiento permanente que vamos adquiriendo a través de estas capacitaciones. Entonces, una vez que estamos claros, entendidos de realmente quiénes somos, por conocer al Dios Todopoderoso, que Él nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, pues entonces comenzamos a desarrollar esa identidad para que con esa identidad bien marcada podamos ejercer la autoridad. Wow. Nadie puede ejercer autoridad si no sabe exactamente quién es. Entonces, o sea, se les concientiza acerca de quiénes son en Cristo, qué es lo que han recibido, qué es lo que Así tienen es. en Él. Wow. ¿Cuál es la obra de Cristo en nuestras vidas personalmente? Amén, qué tremendo. Eso es muy interesante, yo lo considero así. Esa es una de las que... Y otra cosa que se añade a eso. Entonces, dentro de ese objetivo está esto de que
en Cristo quiénes somos propiamente y cómo es que podemos estar dentro del reino de Dios para que una vez que estamos dentro del reino de Dios poder desarrollar lo que es la evangelización. Porque si yo no poseo el evangelio, ¿cómo puedo establecer el reino de Dios? Claro. Y cuando establezco el reino de Dios es porque tengo que estar viviendo plenamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese complemento que nos va dando la Escritura, entonces nos ayuda a poder desarrollar esa identidad para establecer con autoridad lo que viene. Gloria a Dios. Eso es muy interesante y eso fue lo que particularmente a mí me hizo concientizarme aún más y profundizar en eso. ¿Para qué? Para que el conocimiento no solamente quede en algo teórico, sino que tiene que ser vivencial, porque el Evangelio es vivencial, Amén, amén. no es una teoría, es vida, algo es vida. vivencial. Es vida, pues, ¿no? Exactamente. Qué bien. ¿Y cómo se traduce eso en la vida práctica de estos discípulos que van haciendo? ¿Cómo se les va entrenando a ellos? Tenemos entrenamientos permanentes, siempre estamos. Por ejemplo, te presentaba hace un momento a un discípulo, Ajá. él lo conocí hace 3 años virtualmente, en plena pandemia, él es de Chiclayo, entonces él se interesó por el mensaje que estamos trabajando, porque él es amigo de un discípulo. Entonces comenzó a interesarse y comenzamos a enseñarle lo básico. Entonces él ha despertado con eso, entonces su percepción de evangelio, de vida, ha variado, ha cambiado. ¿Por qué? Porque se está viendo de una forma diferente. Entonces antes trabajábamos en base al esfuerzo propio o natural. En cambio ahora a través de las Escrituras nos damos cuenta que el evangelio es Cristo en nuestras vidas, que el Padre sigue desarrollando, ¿verdad?, el ministerio, ¿no?, de la palabra de Dios. Cristo estableció el ministerio de la salvación, que ahora nosotros que la tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Y el que obra en eso es el Espíritu Santo. Lo obviamente. que tú estás compartiendo en realidad tiene una conformidad con lo que he podido ver, ¿no? Cuando llegan los coreanos, nuestros hermanos coreanos vienen empresarios, médicos, vienen gente que tienen diferentes actividades, son profesionales, pero sin embargo cuando se trata del reino de Dios, de la iglesia de Dios, comprometen todo lo que ellos tienen en ello, ¿no? O sea, es algo extraordinario. Y es fruto de lo que me estás contando, ¿no? Exactamente, porque yo he conocido a muchos empresarios misioneros, a mucho empresario pastor, a mucho empresario maestro, ¿no?, en Corea, y que han venido aquí a Perú, hemos tenido muy buenas reuniones y todo lo demás. Pero ¿qué es lo que a mí me impactó mucho? De que, como comprenderás, en Corea, que es un país bastante desarrollado a nivel mundial, ¿no?, en Corea el hecho de tener una profesión no es tan trascendental. Pero cuando tienes 2, 3 o 4 profesiones ya hay una distinción ahí, en el ámbito de la sociedad, ¿no? Es bien interesante. Sin embargo, hay personas que tienen y desarrollan esas 2 o 3 profesiones, pero nunca dejan de desarrollar, ¿ok?, el evangelio, la misión, el evangelismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto bien diferente dentro de su cultura. Ellos dicen, yo quiero ser un ingeniero, pero cuando son ingenieros dicen, yo soy un hijo de Dios que practica la ingeniería. Gloria a Dios. Ese es un concepto muy interesante. Claro, poderoso, poderoso. Entonces su identidad no la pierden por nada, y lo que desarrollan adicionalmente a esa identidad que tienen, pues hace que el reino de Dios se extienda en todas las esferas. Amén. Entonces hay médicos, ingenieros, abogados, hay de todo, hermano. Sin embargo, cada uno, pues yo me quedo admirado cuando estoy en las reuniones que hacen los días de semana, ¿no? Va a haber reunión en tal aula de los ingenieros, va a haber reunión en tal hora de los universitarios, va a haber reunión en tal hora de los médicos y cosas como esas. Es muy interesante. Y claro, porque muy importante por lo que acabas de decir en cuanto a la formación que cada cristiano lleva a cabo, porque mira, aquí en Perú no hay ese tipo todavía de entendimiento, ¿no? Entonces, separan lo que es la profesión de lo que es su llamado, ministerio, no lo interrelacionan, no lo vinculan y no ven su trabajo o su función, cualquiera que sea,
como un ministerio en sí, a través del cual pueden Exactamente. extender el Evangelio, ¿no? Así O sea, es. no lo ven como una herramienta. Así es. Esto está en camino aquí en Gloria a América Dios. Latina Amén, también, amén. porque recuerda que hace 30, 40 años atrás, ¿me entiendes? Un joven quería entrar a la universidad y ¿qué era lo que se le decía en la Que iglesia? no, Que que iba no, a perder porque el ese era el tiempo. lugar donde iba a Porque perder va a su... venir. Exactamente, entonces, pero gracias a Dios, el Evangelio sigue avanzando. Entonces, a pesar de todas las cosas que vemos a nivel mundial, el Evangelio no para, el Evangelio sigue avanzando. Así Y es. entonces, América Latina está experimentando esas transiciones en cuanto a esto de lo que es la profesión. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el creyente, el que comienza a desarrollar lo importante que es la evangelización a nivel mundial, pues entonces el oficio, la profesión que tiene es la herramienta para llegar a la gente y dar el Amén, gloria a evangelio. Dios. Mira, lo que acabo de decir es muy importante porque, por ejemplo, lo que he notado en los coreanos es que ellos no tienen una visión localista, ¿no? Saben la importancia de la iglesia local, pero ellos cuando piensan en la iglesia están pensando en el reino de Dios, en la Exactamente. extensión, y siempre van allá, van más allá de las fronteras de la iglesia local, ¿no? O sea, las cuatro paredes no los detienen, ¿no? Exacto. Entonces, eso es bien importante y creo que marca la diferencia entre el avance del evangelio en Corea y a veces el poco avance que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Sí, eso es cierto. Y justamente por esas razones es que estamos trabajando en diversos países de América Latina. Wow, están trabajando en Dentro de los varios países. 46 naciones de América Latina estamos trabajando. Hay un equipo para América Latina que está conformado por el pastor Hong, el pastor Shin, el pastor Par, el pastor Go, que son los que principalmente están desarrollando las giras en toda América Latina, Wow. dentro de los países que ya estamos trabajando, ¿no? Y los países que ahora estamos extendiendo por la gracia de Dios. Yo estoy trabajando también en República Dominicana Amén. y en Brasil. Ya. Entonces, y estamos orando por algunos otros países que, y si bien es cierto, algunos países hemos visitado, pero aún todavía no hemos ¿Qué países has establecido. estado visitando Por y ejemplo, explorando? estuve en Colombia Ya. y en Costa Rica. En Costa Rica ya se está trabajando con el equipo de Gloria a Dios. Latinoamérica, pero hay algunos pastores que he conocido y que tienen interés y están trabajando también, pero considero que sí, si necesitamos aportar, es importante Amén, ello, amén. ¿no? Entonces, el trabajo es para extender el reino de Dios. El trabajo no es para extender un currículum Claro, personal, claro. no es para ser el protagonista. Ya sabemos que el único protagonista en esto es el Señor Amén, Jesucristo, gloria a que es Dios. nuestro Señor y Salvador. Mira, qué interesante porque es la extensión del reino de Dios, ¿no? Es la proclamación del Evangelio, ¿no? Es Cristo el Señor, el Salvador del mundo y el único que puede solucionar todos los problemas humanos. Exacto. Entonces, ese mensaje a veces se ha perdido, ¿no? Porque la gente anda buscando alternativas naturales cuando el Señor ha dado el medio, que es Cristo Jesús como mediador y Salvador, ¿no? Exactamente. Sí, normalmente por idiosincrasia, nosotros los latinos, hablando dentro del continente, hemos vivido mucho por información, ¿no? De cosas que esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿no? Sin embargo, cuando miramos el Evangelio, comenzamos a entender propiamente cuál es el deseo de Dios propiamente. Dios. Y cuando hacemos del deseo de Dios nuestro deseo, Amén, amén. la cosa va diferente. Es la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, ¿no? Amén. Cuando yo me centré a estudiar y me da mucha alegría y gozo el ver que este programa lleva por título Conociendo la Verdad. Amén. Quiero compartirte que hace unos años atrás, cuando me pidieron que yo hiciera algunos mensajes para compartirlos en Panamá, entonces el pastor Par me invitó para poder compartir en su iglesia, ahí en Panamá. Él es uno de los que conforma el equipo para Latinoamérica que sale de la misión. Entonces yo le di este mensaje: la necesidad de conocer bien la verdad. Ese fue mi mensaje. Y usé el sistema bíblico, usé la educación bíblica, que es necesaria para cada uno de nosotros como creyentes. Porque a veces hemos sido instruidos, hemos sido enseñados, doctrinados a mirar fragmentadamente la misma escritura. Claro. Pero hay un sistema bíblico que Dios ha establecido y que
eso nos ayuda mucho a ¿qué? A conocer exactamente cuál es lo básico para que podamos desarrollar esa identidad propiamente y con eso ejercer la autoridad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hay ese conocimiento, porque a veces, como tú bien decías, hemos sido pues enseñados, entrenados en religiosidad, tradición, ¿no? En ciertos paradigmas naturales, humanos, que han limitado el progreso del Evangelio, el avance en el reino de Dios, y de los cuales hemos tenido que irnos despercudiendo, pues, ¿no? Gracias a Dios hay hermanos entendidos que tienen esa sistemática que mencionas de una interpretación de relación de la Escritura, no fragmentada, sino más bien una correlación en la verdad de Dios, un entendimiento y me gustó ese término que usaste, de conocer el deseo de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y centrarnos en esa voluntad y transmitirla, ¿no? Y comunicarla, que es la palabra de Dios, las Escrituras. Y dentro de todas esas enseñanzas que ustedes van compartiendo, ¿cómo estás viendo el avance en ese sentido en los países que mencionas y en los hermanos que están experimentando este mover? Sí, bastante bueno, bastante asertivo. Hay una muy buena acogida. Hay personas que obviamente yo creo mucho, me centro mucho en este texto de Hechos 13:48, ¿no? Donde dice que los que creyeron estaban ordenados para salvación, ¿no? Gloria a Dios. Entonces dice que estos gentiles disfrutaban, alababan y glorificaban la palabra de Amén, Dios. gloria a Dios. Entonces, entendiendo ese texto, entonces yo siempre enfatizo esto, 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese deseo de Dios es el que lo he hecho mi deseo también. Entonces, cuando experimento eso, por ejemplo, en el caso del hermano Hugo Lisa que te comenté, entonces vi que este muchacho tuvo un despertar tan grande, entonces yo dije, wow, este hombre estaba preparado para esto. Entonces él no tuvo ningún tipo de obstáculo. Amén. Él está estudiando, está entrando su tercer año en el RTS, que le llamamos el RTAs, que es el Seminario Teológico de Remanentes. Amén. Entonces él ya está entrando el tercer año y parece que, wow, qué interesante. Gloria a Dios. Entonces vemos un fruto ahí, ¿no? Ahora, aún todavía no termina, pero ya desde ya vemos su deseo, su interés en hacer que esa palabra se cumpla en su vida y él ser no parte, sino él estar dentro de ello. Porque a veces nos limitamos a, yo voy a ser parte de esto, o decimos el Evangelio es parte de mi vida, o está dentro, parte de mi vida. No, es en todo, Amén. Porque es la vida misma. Cuando descubrimos eso, Jesús dijo claramente que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué el camino? Porque en ese camino vamos a conocer exactamente esa verdad. ¿Para qué? Para descubrir la vida que Dios nos ha dado. Entonces, cuando descubrimos eso, pues la cosa cambia, la percepción es diferente. Entonces nos centramos en eso. Nuestro deseo es que la gente pueda conocer esa verdad, sea salva, pero que conozca exactamente la verdad. Claro. Una de las cosas que me impactaron del mensaje que los hermanos transmiten es, por ejemplo, y creo que tú lo conoces muy bien, que es acerca de cuál es el problema real del hombre, ¿no? Ajá, claro. Cuando ellos ponen ese fundamento, tremendo. Háblanos un poquito de eso. Claro, porque a veces queremos buscar solución al problema visual, ¿no? Y hasta inclusive a algunos problemas mentales o algunos problemas, ¿verdad?, físicos, y queremos encontrarle una solución al tema, pero no encontramos que ese problema tiene un origen. Ajá. Y nadie se apunta al origen. Mira que todos apuntamos a lo que vemos o a lo que presumimos que es lo que está pasando con las personas, pero no miramos el problema de fondo. ¿Qué es lo que genera que el hombre caiga en tantos problemas? O propiamente, para mirarlo más sencillamente, ¿qué es lo que genera que el hombre peque? Claro. ¿No es cierto? Y estamos buscando que el hombre deje de pecar por el pecado que hace. Y el problema es otro. Claro. El problema es que el hombre viene a esta tierra
con una naturaleza pecaminosa. Ajá. Entonces no es que el hombre peca porque, se hace pecador porque ha pecado, sino que el hombre ya viene con el Claro. pecado y por esa razón es que peca. Ajá. Y ese es un problema. Qué Es un tremendo, ¿no? problema. O sea, cuando se enfoca el hecho de que el problema es espiritual, Exacto. el hombre viene ya con una naturaleza caída, él necesita ser redimido, necesita nacer de nuevo, ¿no? O sea, Exactamente. ser una nueva creación importante, ¿no? Porque a veces la gente trata de, como tú bien decías, de cambios externos, de cosas coyunturales, de cosas que uno percibe, siente, pero no va a la raíz de todas las cosas, que es el corazón, ¿no? Que el hombre ha caído, está perdido y necesita tener una experiencia real con Dios a través del nuevo nacimiento, ¿no? Exactamente. Y ese es el gran problema. Y que hoy en día, a nivel mundial, como que mucha gente dejó de mirarlo así. Pero gracias a Dios el Evangelio, como no para y no puede desaparecer, siempre hay remanentes que hacen posible que la gente vuelva a la palabra y no como un pequeño dicho. Porque muchas veces, y hace poco tuve la bendición de compartir en FIPAP, me invitaron para que haga un compartir y hablé justamente de eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente o comúnmente usamos el púlpito para decir, tenemos que volver a la palabra, ¿verdad? Pero es un dicho solamente, Claro. porque decimos, tenemos que volver a la palabra, pero seguimos buscando estrategias, seguimos buscando métodos, seguimos buscando formas, maneras de cómo hacer que la gente llegue, de cómo... Entonces la gente llega no por el Evangelio, sino por saber de qué se trata la estrategia que tal persona o cual persona o qué equipo está estableciendo. Pero no volvemos a la palabra propiamente. Y ese es un problema realmente, ¿verdad? Porque nada puede traernos a la vida que Dios tiene si no es por la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios nos va a convictar de que es necesario que nazcamos de nuevo. Y la palabra de Dios nos va a convictar realmente de que si hemos nacido de nuevo, tenemos la potestad de desarrollar el ser hechos hijos de Dios. Hay un término también que usas mucho, y que veo esto en este grupo muy interesante, que es el remanente, ¿no? Que es un término también sinónimo de elegidos, llamados, apartados, ¿no? Hijos de Dios. Y muy importante que la gente se sepa apartado por Dios, que se sepa un llamado por Dios, que como tú bien decías, que sepa que tiene una identidad particular, excepcional, por la gracia de Dios, ¿no? Que es un pueblo elegido, apartado, llamado, con un propósito eterno, divino, ¿no? Exacto. Pablo habla también de ello a los romanos y le dice que hay un remanente escogido por Dios, pero por gracia. Amén. Entonces, a veces, yo miro mucho la vida de Jacob, por ejemplo, ¿no? Jacob se pasó la vida peleando para ser el primero, ¿verdad? Claro. Pero entendidamente Dios había decidido que él iba a ser, Claro. ¿no es cierto? Pero así a veces nos encontramos nosotros queriendo entrar en contiendas, en competencias, en discusiones para mostrar que somos los primeros. Pero Dios ya te eligió, Dios ya me eligió, Dios ya nos eligió para algo específico. Entonces, no debe haber competencia. Es lo que yo creo. Vivimos en una situación en la que lo inverso siempre se va a dar a nosotros, ¿verdad? Porque lo natural siempre va a ir contra nosotros. El sistema de este mundo siempre va a ir contra nosotros. ¿Por qué? Porque lo que practicamos nosotros es lo espiritual, es la palabra de Dios con la seguridad de que esa palabra se cumple. Aunque veamos cosas totalmente adversas, vamos a tener la seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir, aunque no lo parezca. Esa es una realidad espiritual. Y claro, y toma tiempo realmente que el creyente entienda, ¿no? Por eso tú hablabas de ese proceso de discipulado, de capacitación, de entrenamiento, para que el creyente entienda quién es. Y ese proceso es importante, ¿no? El ser discipulado para entender y asumir esos retos con una visión, con una forma de ver distinta, ¿no? A lo común, a lo natural. Claro. Por ejemplo, yo con mucho respeto me atrevo a decir esto, ¿no? Por lo que he visto, por lo que he ido conociendo en el camino, ¿no? Mucho creyente, mucho hijo de Dios, en su proceso de
el desarrollo del conocimiento, que es básico para poder tener una experiencia del cumplimiento justamente, ¿no? Porque mucho se puede conocer una palabra, la podemos saber, pero ¿cómo podemos hablar con esa seguridad de esa palabra si no la experimentamos en nuestra vida personal? Entonces, ¿qué ocurre? De que he visto muchos casos en que muchas personas, llegando en el desarrollo de un conocimiento, pues lo que le han dado o se ha enfatizado más es en teología pura. Ajá. Y muchos creyentes han perdido la identidad por la ciencia. Ajá. Ajá. Porque lo que nos enseña la teología es variedad de ciencia, Claro. ¿no? Claro. Entonces, ahí se ha quebrantado esa identidad. Por eso que me encanta mucho el trabajo que hace la misión, ¿no? En que lo que primero en raíz se enfatiza para que las personas estén bien cimentadas es en su identidad y la autoridad, para que la parte de la ciencia, el estudio, la teología, la hermenéutica, la escatología y todas las ciencias que tú bien conoces bien como maestro, entonces todo eso sea un valor agregado, claro, ¿no? Una herramienta, un instrumento para que lo que yo pueda compartir pueda también, ¿no?, llevarlo a ese ámbito, claro, para que sea mejor entendido y cosas como eso. Pero básicamente creemos que si una persona no tiene el concepto plenamente bien enraizado en su identidad y que con eso puede ejercer autoridad, pues es complicado porque puede perder algunos espacios. Tú me contabas en alguna oportunidad que estos ingenieros, abogados, profesionales, empresarios en Corea han sido entrenados de tal manera que en ellos no hay una actitud de orgullo o soberbia por los títulos que tienen, sino que son siervos y están a merced de la iglesia atendiendo en cualquier situación, circunstancia. O sea, esa mentalidad, ¿no?, de siervo, de que estamos al servicio del Señor para servir a los demás, que su gloria sea Cristo y el Evangelio, es realmente extraordinario. Sí, es muy lindo. Entonces, pero eso tiene un proceso. Amén, ejemplo, amén. ¿no? El pastor Ryu mucho enseñó los primeros 21 puntos de la vida de un creyente, de un evangelista, ¿no? Entonces, hablamos del objetivo, ¿no?, básicamente, ¿no?, que es estar entendido de Cristo, saber que tenemos el reino de Dios como lugar de vida para poder disfrutarlo a través de la llenura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, dentro del plan hay un mandato, un llamado, una misión, y tiene que hacerse obvio, o sea, la gente tiene que detectar que tú eres esa persona, obvio, necesario y absoluto, para que haya recién ahí el despertar de devocionar todo lo que uno trae, lo que uno tiene, sea la profesión que traiga, en lo que fuere, hay una devoción. Y no solamente que sea que ya tengo la seguridad que es con mi corazón, sino que es con todo el corazón. Entonces, de esa forma se puede desarrollar lo demás. ¿Entiendes? Entonces, eso es un punto que a mí me impactó mucho. Tú eres un testimonio vivo de lo que estás diciendo, hermano, porque yo he visto un crecimiento exponencial en cuestión de vida, de ministerio, familiar, o sea, ha habido realmente un impacto, una transformación de mucha bendición en tu vida y que se ve, pues, uno lo puede notar, ¿no? Dice, wow, qué tremendo. O sea, cómo las verdades producen fruto, ¿no?, en la vida del ser humano, ¿no? Y uno lo puede ver en ti y en la gente con las cuales tú te relacionas y a las cuales estás ministrando. Aquí en Perú, ¿qué grupos hay con los cuales tú estás trabajando, interactuando y que estás viendo ese progreso espiritual? Aquí en Perú, nosotros particularmente como Iglesia Manantial del Cielo, estamos trabajando en el RIMAC con unas familias, estamos trabajando, en Cieneguía nos mantenemos, por la gracia de Dios. Tú has conocido Cieneguía de hace muchos años ya, que comenzamos desde el 2006 en Cieneguía. Wow. Estamos en San Juan de Miraflores también, grupos familiares, ¿no? En San Miguel, y estamos orando porque queremos ir a mi tierra de nacimiento, a mi Callao querido. Estamos orando por eso. Ya tenemos un lugar donde estamos iniciando unas reuniones, pero sí queremos hacer un trabajo
porque considero que es necesario también. ¿Y la forma de discipulado, cómo lo hacen en la iglesia misma, en casas? ¿Cómo? Lo hacemos virtualmente, pero también hacemos reuniones presenciales. Sí. Ah, mira, qué interesante. ¿Y hay un discipulado establecido, un entrenamiento? Sí, claro. Básicamente trabajamos por un espacio de 3 o 4 meses con el Camino de la Salvación, que son 7 puntos importantísimos, ¿no? ¿Puedes resumir algunos de ellos? Sí, claro. El primer punto, por ejemplo, es el hombre original, ¿no? Cómo es que Dios creó al hombre. Amén. El segundo punto es el problema fundamental del hombre. El tercer punto es el estado en que queda la persona sin Dios, cómo viene y en qué estado vive. El cuarto es cómo es que el hombre busca formas y maneras de salir de ese problema, son los métodos, ¿no? Y el punto 5, que es fundamental, que es que el único solucionador de todo el problema del ser humano es Cristo, ¿no? El verdadero profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que Cristo estableció el único camino para volver al Padre, ¿no es cierto? Una vez el nacimiento hay un camino para eso. El segundo punto de ese quinto es cómo es que Jesús dio su vida en rescate por muchos, como dice en Marcos capítulo 10, verso 45, ¿no? Él entregó su vida en rescate por muchos, enfatizando algo muy importante. Y el tercer punto, que es el verdadero rey, que Cristo vino como rey. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pudo desechar todas las obras del diablo, con autoridad, obviamente. Entonces luego vimos el punto 6, que es todo lo que hemos recibido de parte de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para saber lo que Él ya nos ha concedido, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ha concedido? El ser hijo de Dios. ¿Qué nos ha concedido? Que tenemos respuesta a la oración, nos ha concedido la obra de su Espíritu Santo, nos ha concedido que tenemos autoridad para quebrantar tinieblas, y así. Amén. Qué bueno, qué bueno. Realmente muy, muy, muy interesante lo que estás compartiendo, importante. Vamos a continuar en el segundo segmento, tratando de compartir un poquito de las misiones y todo eso. En unos momentos regresamos. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bien, seguimos en su programa Conociendo la Verdad, aquí en Nativa Te Conecta. Es una bendición poder compartir estas verdades, estas experiencias. Hay mucha riqueza aquí que se va compartiendo. Hoy el pastor Luis Honores nos está contando del ministerio, la obra de Dios
esa influencia positiva que el ministerio coreano ha podido también compartir y transmitir a su vida y ministerio. Y pues está dándonos un panorama. Y ahora vamos a estar hablando un poquito acerca de las misiones, la obra misionera, las personas involucradas que están trabajando con él. Y pues cuéntanos, Luis, acerca de eso, ¿no? De la proyección misionera, la obra que están expansiva que están llevando a cabo en estos países que mencionabas también. Sí, bueno, en términos generales es impresionante cómo ha crecido, cómo ha avanzado el Evangelio a través de esta misión que preside el pastor Liu Wansu en todo el mundo. Estamos en más de 100 naciones, Wow. Interesantísimo. Wow. Yo me acuerdo que en el 2016 o 2017 habían como 80 naciones. Hay una nación en el África que se llama Vanuatu. Esta nación de Vanuatu participa en las conferencias mundiales de misioneros a través de su presidente y sus ministros. Ya. Y ellos optaron por darle a la misión el que ellos puedan manejar dos ministerios ahí en Vanuatu, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Wow, Interesantísimo. Dios, qué tremendo. De verdad que es muy, muy interesante. Y a nivel de Latinoamérica, los médicos de la misión hacen campañas de salud. En Panamá, por ejemplo, se ha hecho ya en más de una oportunidad unas campañas impresionantes. En este año, en este viaje que voy a hacer, voy a llevar esta solicitud para ver que podamos organizar un trabajo de ayuda social con el Evangelio, obviamente, aquí en Perú a través de la salud, de los O sea que hay médicos. diferentes profesionales, digamos, que están Que están al sirviendo en servicio. diferentes Hay un programa muy interesante que es de agua, por ejemplo. Gloria a Dios. Muy interesante, que también vamos a conversar de ello por allá. Entonces, en América Latina, estamos en varios países como misión, con el equipo de Latinoamérica, como te expliqué en el anterior. Entonces, en Costa Rica, en Venezuela, ¿no? Con el pastor, hay varios pastores, el pastor Andrés Nogueras, el pastor José Miguel Martínez, es un hombre muy, me hace recordar a Apolos, Mira, muy, ferviente. ¿no? ferviente, sí. Es lindo, Gloria a es lindo Dios. ver personas así. Hay un pastor Durán, hay varios pastoras. En Canadá está la pastora Mari Santiago. Ella es venezolana, pero está radicando en Canadá, en Toronto. En Honduras, el pastor Luis Godoy. En Brasil, como te digo, que estamos trabajando, el pastor Isaí Solano con su esposa Fanny. En Dominicana, el pastor Lambert y su esposa Zoila. Gloria a Dios. Hay unos siervos, el ministro Rafael Acosta, hay una hermanita Esther Soto, personas que tienen un interés impresionante por el Evangelio. O De sea, hay verdad que pastores latinoamericanos involucrados en esta gran labor, muy que involucrados. interactúan con los coreanos, Sí, y sí, que hay sí. una interrelación muy Así interesante. es. Inclusive creo que los entrenan, me contabas que van anualmente Sí, a ser sí. entrenados a Corea. Sí, anualmente, antes de la pandemia se hacían 2 visitas a todos los países, ¿no? Oh, ya. 2 visitas. O sea, una visita semestralmente. ¿Ya? Y hacíamos los seminarios. Ahorita no lo hemos retomado, pero virtualmente siempre está. Siempre hay conferencias, siempre hay entrenamientos virtuales. O sea, le dan una gran importancia a la capacitación, Exacto, el es entrenamiento, la importante. preparación del hombre de Dios, ¿no? Es importante. La capacitación es permanente. Permanente. Los entrenamientos, y hay un orden muy específico. Por ejemplo, hay nivel de entrenamiento, primer nivel de entrenamiento, segundo nivel de entrenamiento, tercer nivel de entrenamiento. Hay unos entrenamientos muy importantes que se desarrollan presencialmente también. Dentro de ello hay un estudio intensivo de 3 días, mañana, tarde y noche, estudios permanentes, ¿no? Y
también los forums son muy importantes, ¿no? Los forums es, una vez que termine el mensaje, hay una apertura para que cada alumno participante pueda compartir lo que realmente le ha impactado, lo que ha podido captar con mejor entendimiento y cosas como... Entonces ahí interactuamos todos y unos a otros nos estamos edificando. Eso es muy importante también. Sí, yo veo que la sistemática que manejan es bien ordenada, ¿no? Bien organizada. Y eso tiene un fondo bíblico. Gloria a Dios. Porque cómo podemos estar unánimes si yo entiendo de una forma, el otro entiende de otra forma. Claro. Entonces, pensamos en la misma línea del Gloria a pacto, Dios. en la misma línea del mensaje, obviamente. Y en estos países que mencionas se levantan obras, se levantan iglesias también. Sí. En este año se está construyendo el RUTC, que es el Centro de la Unidad de Entrenamientos de Remanentes en Panamá. Wow. Es un tipo de universidad. Ya. Ya. Te estuve explicando que en el primer tramo estábamos hablando del RTS, que es el Seminario Teológico de Remanentes. El RUTC es un tipo de universidad ya, Wow. donde la enseñanza, el conocimiento va más allá ya en partes teológicas ya basadas netamente en todo lo que se va conociendo en la parte de la ciencia, ¿no? La hermenéutica, la escatología, todo lo que tiene que ver con teología sistemática y todo ello, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene lo esencial, entonces se pasa a ese punto. Y allí es donde la gente puede ejercer la profesión que, hablando de jóvenes, ejercen profesiones que están dentro de lo que anhelan o desean. Entonces, paralelamente va la enseñanza básica, hablando del Evangelio, pero a la par también va dentro de una profesión en que pueden desarrollar la habilidad o el talento que tienen. O sea que estas enseñanzas es para todo público, jóvenes, Así es. Mayores, Así es. o sea, todos uniformemente reciben algo que los pueda poner en un nivel de entendimiento Sí. fundamental, ¿no? Eso es cierto. A la hora que ya se descubren las personas dentro de sus relaciones, sus oficios, ya ahí se van haciendo los grupos, ¿no? Wow. Por ejemplo, en la iglesia Hana, que pastorea el pastor Shin Bunyu, ahí yo me quedo impresionado porque la iglesia es inmensa y hay departamentos variados, universitarios, profesionales, diáconos y las actividades que propiamente ya desarrollan en cuanto a las funciones propias, ¿no? Ya tienen ya un sinfín de actividades, pero ya bien ordenadas, muy ordenadas. Y esa proyección misionera, donde vienen hermanos de diferentes países o también viajan, tú viajas bastante también, es con ese mismo fin de entrenar, capacitar, preparar a la gente. Exacto, claro. O sea, el sistema es el mismo. Se establece el sistema en un campo, entonces comienza a desarrollarse básicamente el camino de salvación. La gente tiene que estar bien entendida de qué se trata esto, ¿no? ¿Para qué? Para que en el camino, en lugar de mirar otras alternativas, se profundicen en esto. Porque eso es lo que hace el Evangelio, Claro. nos atrae, ¿verdad? El Evangelio nos lleva a que podamos encontrar que el sentido de la vida está ahí. Amén. Entonces es difícil, ¿no? Me acuerdo las frases del pastor Julio, ¿te acuerdas? Decía, no, pero si tú llegaste a entender el amor, entonces jamás lo dejas, pues, ¿no? Claro. Porque ahí está, ¿no? Algo así. Como decía él, el cristiano no tiene problemas, el cristiano tiene testimonio, ¿no? O sea, una forma de ver las cosas, de conceptuar la vida, de tal manera que siempre uno entiende que hay un propósito llevándose a cabo, que Dios está cumpliendo sus planes, ¿no? Claro, por ejemplo, eso es algo muy interesante, ¿no? Porque sí, realmente es así, ¿no? Porque, como anteriormente dije, las cosas inversas siempre se van a dar, ¿no? Pero lo que Dios ha establecido, nosotros tenemos la seguridad de que eso se va a cumplir, Gloria a Dios. ¿no? Frente a cualquier situación o circunstancia que se presente, pues sabemos que si nosotros realmente amamos a Dios y estamos dentro de lo que Él quiere, pues todo va a ayudar a bien, ¿no? Amén, amén. Ese es algo muy interesante. Y Pablo entendiendo eso, pero él también tuvo que
conocer un poco la parte donde en Jeremías dice que sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová oiremos para que obedeciendo nos vaya bien, ¿no? Entonces, esos puntos de verdad que a veces parecen un poco raros, ¿no? Pero cuando lo experimentas es diferente porque ya sabes que esa es una verdad absoluta, que ya la viviste y eso nadie te lo puede quitar. Sí, en la mentalidad occidental, el latino a veces no sabe cómo relacionar las verdades eternas con las temporales. Exactamente. Entonces no comprende que esas situaciones de conflicto, de situaciones de lucha, que el Señor mismo anunció, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero Exacto. confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Exacto, por A veces ejemplo. no se sabe asumir los problemas y las dificultades de la vida desde las Escrituras, ¿no? Y entonces uno se atemoriza y cae en desasosiego y se va, se aparta y realmente es lamentable porque no hay un buen fundamento. Ahí vamos otra vez a la Exacto. necesidad de tener un buen fundamento. Eso es ¿no? fundamental. Pues. Eso es, ah, desde afuera parece difícil, ¿ya? Pero cuando estás dentro, Claro. lo disfrutas. Amén, amén. Realmente lo disfrutas, ¿no? Claro. Y esa es la experiencia. Entonces, se cumple la Escritura, ¿no? Pero me seréis testigos cuando el Espíritu de Dios esté sobre vosotros. Soy testigo de eso. Y pueden haber diversos tipos de comentarios, hasta contrarios a lo que uno puede decir. Pero las evidencias no las podemos negar, pues. Claro, claro. ¿No? Ya, bueno, en mi mente yo voy a pensar que puede ser o no puede ser, ¿no? Pero las evidencias no lo pueden negar porque ahí están, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante. Por eso que Jesús dijo de que seremos reconocidos por los frutos. Amén, amén. Justamente. Claro. Justo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando uno mira de afuera, quizás le resulta inconcebible un dicho como el que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, no, la gente dice, no, ¿cómo voy a gozarme? Que ¿acaso soy masoquista? Claro, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las entiende, ¿no? Pero realmente es una vida diferente, distinta, pero que como tú también lo mencionas, hay una experiencia viva, hay una realidad que te demuestra que realmente Dios tiene el control de todas las cosas y que pues podemos confiar en Él, ¿no? Claro. En medio de cualquier circunstancia. Sí, por ejemplo, mucha gente lo malentiende porque cuando se refiere al gozo, tienen un concepto totalmente errado de lo que es el los gozo. conceptos son importantes. ¿No es cierto? Claro. Entonces, yo siempre enseño esto. Yo le digo, si tú ya estás claro en el amor de Dios, ¿no es cierto? Claro. Entonces vas a poder disfrutar del gozo. Amén. Amén. Y el gozo es por la salvación, Amén. no es por la circunstancia. Yo tengo gozo porque soy salvo y frente a la circunstancia lo que prevalece es ese gozo porque sé que Dios ya me salvó, no es que me va a salvar. Claro. ¿Ok? Entonces ese gozo no es que yo esté riéndome sin motivo. Claro. El gozo es porque ya tengo la seguridad de que soy salvo y Dios está conmigo eternamente. En eso baso ese fruto. ¿Para qué? Para que con ese fruto el otro sea una consecuencia. Amén. Tengo paz porque tengo el amor y tengo el gozo en mi Me salvación. hace recordar ese episodio cuando los discípulos regresan gozosos porque habían visto cómo los demonios se les sujetaban y van y le cuentan a Jesús, ¿no? Le dicen, Señor, mira, los demonios se les sujetan emocionados, tan contentos, los demonios, y el Señor le dice, Y la respuesta, no se gocen en interesante, eso, dice, no se gocen Claro, en eso, claro. ¿no? Porque yo he visto a Satanás caer como un rayo del cielo, Ajá. dice, más bien gócense en que vuestros nombres están escritos Exactamente. en el libro de la Esa es la salvación. Extraordinario, ¿no? De verdad que sí. Claro. Pero lo otro que siempre trato yo de enfatizar a las personas que comienzan es que no lleguen a centrarse en la emoción por el Claro. evento. Amén, amén. No se emocionen por el evento. Descubran lo que está detrás del evento. Claro. ¿No es cierto? Porque, wow, mira, Mesac, Sadrach, Abed-Nego, Nabucodonosor los metió al horno y salieron y no tenían ni siquiera huellas que estaban. Pero ese es el evento. Claro. Pero ¿cuál es lo propósito, básico, el ¿no? propósito, Claro. el objetivo? Que Dios hizo que Nabucodonosor haga la evangelización. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Ese fue el objetivo de Dios, que ese hombre que estaba negando al mismo Dios, él fue el que hizo el edicto, cambió el edicto y dijo que toda lengua, que toda nación y que alaben al Dios de Mesac, Sadrach y Abed-Nego. Lo Gloria mismo a Dios. pasó con Daniel, lo mismo pasó con José.
son los remanentes que habla la Escritura, porque ellos en medio de todas las situaciones, por muy adversas que se presentaron frente a ellos se mantuvieron firmes, creyendo, confiando, recibiendo el amor, el gozo y la paz que tenían en medio de esa situación. Tremendo, ¿no? Miren, interesante lo que acaba de decir el pastor Luis. No nos enfoquemos en el evento, busquemos el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese evento? ¿Qué Dios nos está enseñando? ¿Qué Dios quiere transmitirnos? ¿Qué Dios quiere comunicarnos a través de ese evento? Es muy bueno porque, como tú bien dices, los conceptos son importantes, ¿no? A veces los conceptos que manejamos son equivocados y, en consecuencia, la aplicación y la vida que vivimos es una vida equivocada, ¿no? Porque no tenemos los conceptos claros. Pero, como tú bien desarrollabas, si uno se enfoca en lo correcto, en lo exacto, en lo preciso, y entiende los propósitos, pues uno se va a gozar, pues, ahí va a encontrar el gozo, ¿no? De todo. Amén, Pastor Luis. Unas palabras a la audiencia, Pastor Luis, de recomendación, de consejo, ya que estamos en los minutos finales. Bueno, la verdad es que primeramente muy agradecido al Señor por la invitación que nos han hecho llegar. Gracias le doy a Dios. Y, por ejemplo, aquí en el país estamos pasando situaciones muy, pero muy difíciles. Pero nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de mantenernos firmes en cuanto a la confesión de nuestra fe. Somos hijos de Dios por la obra maravillosa de Cristo y podemos vivir llenos de su Santo Espíritu porque estamos en el reino de Dios. Y somos el canal de bendición para este mundo que tanto necesita conocer la verdad y, como dice en este programa, esta verdad nos hace libres. Entonces, interesémonos por lo más importante, por descubrir la vida dentro de la verdad, pero en el camino que Dios nos ha dado, que es Cristo. Después, hermanos, seguirán situaciones, seguirán circunstancias adversas, pero, como dijo Jesús, confiad, Jesús venció el mundo. Gracias, Pastor Luis, gracias, ha sido un privilegio, un honor tenerte como invitado en esta ocasión. Es una bendición, de seguro vamos a repetir esta invitación porque tienes mucho para dar, para compartir, es un bagaje de riqueza que Dios te ha concedido y que nos bendice, finalmente nos bendice y nos instruye. Gracias a ustedes también por acompañarnos cada domingo en estos programas que son de gran edificación, de gran bendición. La próxima semana ya tenemos aquí con nosotros al apóstol Tito Cuba, que es realmente extraordinario en su don y en la gracia que Dios le ha concedido, y creo que Dios va a seguir incrementando y bendiciendo. Por mi parte, agradecerles a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga y será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias.